Saludo a cada uno de ustedes en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Brother Lupe, Lupe, do you need the earphones? Can you understand Spanish now? That's good. Okay, thank you. Estamos contentos que están con nosotros. Tenemos a los hermanos que nos visitan, a los hermanos Ramírez, el hermano Becer y su esposa, y está con nosotros el hermano Lupe, que anda en una salida libre que le dieron de la prisión. Estamos contentos que está con nosotros. También el hermano Lalo, ¿verdad? Él también está encarcelado, pero Dios le concedió salir el día de hoy para estar con nosotros y tener compañerismo alrededor de la palabra. We have a couple of men, brother, that are out on furlough from prison, and I guess if they would know who Brother Becer is, they would feel right at home. Brother Becer has worked with the prisoners for a long time. Estamos contentos que han venido, y le damos la bienvenida al hermano Jacob, ¿no? Andaba ya por el sur de California y creo que descansó bastante, ¿verdad? Los hermanos Pablo y el hermano Jimmy con sus esposas andan por México. Hoy deben de estar cerca de Guamúchil, Sinaloa. Van rumbo a Mazatlán. Esperamos en Dios que Dios ayude a Pablo, al hermano Jimmy y a sus esposas. El hermano Lalo, él está en el Valle de Mexicali. También estamos contentos que el Señor le permitió ir con tu familia, y esperamos que Dios sea el que le ayude. He estado hablando sobre un tema pequeño, el cual intitulamos Tekel o Tekel, y hemos estado hablando sobre pesado en balanza. Creo el domingo antepasado fue el número 15, y luego el domingo pasado hablé un tema un poco diferente, un tema sencillo, y luego al estar meditando durante la semana, el Señor me ha puesto el cambio de tema. De modo que en esta mañana voy a dar principio a un nuevo tema, o a un tema, el cual lo vamos a intitular para la cinta Conducta, Orden y Doctrina. De modo que si ustedes son tan amables para poner de pie y leer la escritura que voy a tomar para dar principio a esta enseñanza, voy a tomar el libro de Génesis, capítulo 18, versos 17 al 19. Va a ser en forma de serie, en forma de estudio, hasta donde el Señor nos lleve. Conducta, Orden y Doctrina se va a llamar el mensaje, o sea, la serie. Y en esta mañana voy a intitular el pensamiento Disciplina en el hogar. Voy a hablar sobre la disciplina en el hogar. Génesis capítulo 18, versos 17 al 19. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Voy a repetir el verso 19. Porque yo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Voy a orar. Querido Padre Celestial,
Queremos seguirte, Señor, un paso a la vez. Señor, seguir tus huellas ensangrentadas, y las podemos seguir a través de tu palabra. No tratar de caminar muy rápido, Señor, sino un paso a la vez. Señor, danos la revelación necesaria para que lo podamos hacer. Y cuando ya lo hayamos hecho, Señor, no vamos a sacar nuestro pecho y decir hemos vencido, sino que más bien humildemente estaremos al pie de la cruz, amparados bajo tu sombra, clamando gracia, porque es tu gracia la que nos ayuda, y es la única que nos puede ayudar a vencer por medio de tu palabra. Te ruego que bendigas a cada persona que está presente en esta mañana. Si hay una persona que no te conoce en el poder de la resurrección, que te pueda conocer mientras hablamos sobre tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. I'm following Jesus. ¿Se pueden sentar, hermano? Amen. I'm following Jesus. Are you willing to follow him all the way? Let's sing it right before I get into the message. I'm following Jesus, one step at a time. I live for the este tema que voy a dar principio, sinceramente creo que es de suma importancia, tratando sobre la disciplina en el hogar. Posible, al dar principio a este tema, usted escuche una palabra o dos que al momento le cause a usted que se incomode, o que lo tome usted como una broma. Pero ustedes saben que nosotros nunca hemos reclamado ser predicadores, o un predicador. Solo tratamos de ayudar a la gente y nos vamos así como el Señor nos va guiando. En primer lugar, no sabemos el castellano, mucho menos el inglés. Pero cuando empieza el Espíritu Santo a lidiar con nosotros, entonces lo tenemos de seguro que es Dios que desea que hablemos sobre ello. Y al empezar a hablar, pues Dios nos da aquello que necesitamos. Este tema, disciplina en el hogar. La causa por lo cual he creído conveniente es a causa de las preguntas que a menudo se me hace. Una de las últimas cartas que recibí de la América Latina fue el promotor o el culpable o la causa por lo cual empecé a escudriñar o a repasar aquellas cosas que habló el profeta de esta edad. Al empezar a estudiar, remontándome sobre ciertos pasajes de los cuales
he hablado en otras ocasiones, sentí el deseo de contestarle la carta a este hermano. Se la contesté y al contestar la carta sentí el deseo de traerles a ustedes este mensaje. Pero es que estoy en el mensaje pesado en balanza, hablando sobre qué mensaje hemos recibido, hablando sobre los 4 vientos y sobre la cosecha y así por el estilo, y no quería yo alejarme de la enseñanza que llevaba. Pero entonces llegó a mí otra persona que necesitaba ayuda y entramos en la misma cosa en la cual yo estaba estudiando para un tiempo futuro. Y allí recibí yo la confirmación de parte de Dios que dejara aquello que estaba hablando y entrara a esto. Esto se va a tratar sobre la disciplina en el hogar. Al ir caminando en esto, posible algunos de ustedes no esté de acuerdo con lo que diga. Pero espero que me tenga paciencia y se calme, espere en Jehová y va a ver que no me salgo de la palabra, tal como la trajo el profeta y está escrita en la Biblia. Puede abrir conmigo su Biblia al libro de Efesios, capítulo 6, verso 4. Efesios, capítulo 6, verso 4. Los primeros 3 versos le está hablando Dios al hijo o a los hijos. Pero entonces entra al verso 4. Porque para que pueda haber un hogar, tiene que haber un padre. Entonces, el padre es la cabeza de ese hogar. Y para que ese hogar sea disciplinado en la manera correcta, el padre necesita de ser instruido para que lo haga de la forma correcta. Entonces creo yo que el mensaje y la palabra nos dice exactamente cómo se debe de llevar a cabo la disciplina en el hogar. Dice así Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué hermosa escritura, muy sencilla. En primer lugar, la palabra nos está diciendo a nosotros los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque si nos descuidamos, queremos usar la voz autoritativa, y entonces provocamos a nuestros hijos, y al hacerlo así, los vamos a echar a perder. Una cosa es disciplina y amonestación y crear, y otra cosa es provocar. Entonces, como somos nosotros las cabezas de la casa, Pablo nos llama la atención y nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando el padre provoca al hijo, y luego, ya que lo provoca, trata de disciplinarlo o amonestarle, aquel hijo ya no le escucha, porque ya está enfurecido, está lleno de ira, y luego el hijo, al no oír la disciplina o la amonestación, se va por el mal camino, y nosotros no sabemos cuál es la causa que él se haya ido por el mal camino, y es que no tomamos la advertencia que nos hace Pablo cuando nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque para que una persona nos escuche, debe de estar oyendo. Por ejemplo, cuando la Escritura nos habla, el que oye. Alguien dirá, pues están todos oyendo.
pero son pocos los que oyen. Yo a diario trato a la gente y le apruebo. Como les he dicho, soy un hombre muy sagaz y no puedo menos. Siempre que estoy tratando a una persona, la estoy poniendo a la prueba, a ver si está escuchando lo que le estoy diciendo. Y son pocos los que escuchan o los que oyen. Pero el avisado, dice la Biblia, oirá y aumentará el saber, porque a cada día estamos aprendiendo y necesitamos de aprender. ¿Y en dónde está el manantial si no es en la Sagrada Escritura? Almacenado a través de más de 1000 cintas, para que no vayamos a tropezar, que nuestra casa esté llena de armonía, de paz, de amor, y que la sangre de Jesucristo esté cubriendo nuestro hogar. Entonces, usted dirá, hermano Bernabé, usted lo está diciendo por mí, lo estoy diciendo por todos, ¿verdad? Empezando conmigo y luego llegando a ustedes. Usted empieza este tema por algún problema que tuvo en su casa o en su iglesia. No, hermano. Ya les expliqué, cuando Dios empieza a lidiar conmigo, a veces duro meses antes de entrar al mensaje. Pero cuando ya me dice, ahora sí, entonces creo que es el tiempo apropiado para traer la enseñanza. Quiero que me ayude, por favor, el hermano Gianni, a escribir aquí. La primera palabra que quiero que me escriba, me la pone a mero arriba, y no quiero que usted lo tome como una broma. Quiero que me escriba la palabra padrino. P-A-D-R-I-N-O. P-A-D-R-I-N-O. Padrino. Y luego me pones la palabra compadre. C-O-M-C-O-M. Y luego padre. Compadre. P-A-D-R-E. No, P-A-D-R-E. Padre. No, P-A. P-A-D-R-E. P-A-D-R-E. Compadre. Entonces, ahí te queda, ¿verdad? Espera, no te vayas. Ahí tenemos dos palabras. Y esas son las que empezaron mi mensaje. En primer lugar, son palabras que se usan mucho en el catolicismo. Hay ocasiones que alguien le dice al otro, oye, compadre, y luego cuando lo dice se esconde para que nadie lo oiga, porque dice, si se dan cuenta que me llama compadre y que yo le llamo compadre, posible los hermanos no me traten bien. La palabra compadre es como padre. La palabra padrino es padre de niño. Entonces ya empieza más o menos a abrirse un poquito. La palabra compadre es sinónimo. ¿Me la pone? Sinónimo con amigo. A-M-I-G-O. M-I-G-O. Sinónimo con conocido. C-O-N. You want to learn? O. Yeah. C-I-D-O. D-D-O. Con conocido, con compañero. Dile, hermano Jenny, que no sabe escribir en español, aquí me va a aprender. Compañero. C-O-M. Come on, Jenny. C-O-M. Don't get nervous. C-O-M. B-A-N. Lo pones ahí. E-R-O. E-R-O. Gracias.
Entonces, al tener esas palabras ahí, inmediatamente empieza a cambiar la cosa. El padrino es el compadre. ¿Es así? Entonces, un compadre es un amigo, es un conocido, es un compañero. No puede ser compadre, no puede ser padrino, si no es conocido, si no es su amigo, si no es su compañero. Entonces, si alguien le dice a usted, hola compadre, oye, un momento, no me hables así porque eso es católico. ¿Quién le dijo a usted que el catolicismo tiene control del castellano? Si usted le dice, no eres mi compadre, le dice, no eres mi amigo, no eres conocido, no eres mi compañero. Busque la raíz de la palabra, ¿verdad? Entonces, al llegar a esto, la pregunta es, ¿puedo tener un compadre, puedo llamar padrinos? Cuando vaya yo a presentar a mis niños, ¿puedo tener ahí a un padrino que ayude? Y la causa que hacen esa pregunta es porque un padrino es el que asiste a otro para recibir el bautismo. Pero nosotros no bautizamos a los niños. El niño solo es presentado al Señor. Y conforme a Mateo 19, cuando le traían a los niños al Señor Jesucristo, en el verso 13 y el verso 14, le traían a los niños al Señor Jesucristo y Él los tomaba en sus brazos y los bendecía. Y los discípulos se enojaron, no estaban muy contentos. El Señor les reprendió y les dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, permitan que los niños sean instruidos por mí. Y Jesucristo es la palabra, ¿verdad? Entonces, se debe de dar la instrucción. Al tomar la palabra padrino, tiene que haber una causa. Si usted se va a cualquier cosa que usted quiera llamar religión, usted encontrará que lo toman de la Escritura, pero entonces a veces se da la vuelta incorrecta. Pero no quiere decir que no hay algo bueno por allí. Por ejemplo, si alguien le da a usted Mateo 28, 19, para probarle a usted ese bautismo, y usted corre a otra parte, el profeta nos enseñó, nunca corra. Ahí está el espantapájaro, pero ahí donde está el espantapájaro, ahí está la comida. Entonces hay que regresar y valorizar y seguir la raíz de la palabra para poder ser censurados o educados o documentados sobre lo que nosotros estamos esquivando sobre los padrinos y los compadres. De modo que un padrino dicen que es el que asiste a otro para recibir el bautismo, o el que acompaña en el casamiento, o en un desafío. Cuando se hace un desafío a un niño, ahí debe de estar el padrino para acompañarle, para ser testigo y vigilar que no le vayan a brincar dos o tres, que sea uno el que se encare con ese que va a pelear. Entonces, si acaso llega a ese nivel de ser padrino, entonces es compadre, y al ser compadre es amigo, es conocido y es compañero. Muy bien, ahora me borras todo esto, a ver cómo te va ahora. Ustedes saben que voy a perder, ¿verdad?, a todos mis ayudantes, y vamos a empezar con otros, pero vamos a entrarle. No vamos a colgar los tenis, como dicen en México, o los guantes. No, señor. Vamos a caminar y nadie nació instruido, necesita tiempo, ¿verdad? El hermano sabe el inglés, pero aquí va a tener que aprender bien el español también. Ahora me pone la palabra criar. C-R-I-A-R. A-R. C-R-I-A-R. A-R. Criar. And put an accent in the I.
Put an accent. Accent mark. Ok, criar. Es producir algo. Producir. P-R-O-D-U-C-I. No, P. You're nervous, Jenny. This is what I'm telling you. P-R. No, just listen to me. Don't worry about it. P-R. And I'm going to be ready for it. P-R. O-D-U-C-I-R. I-R. Ok, ahora otra palabra, algo. A-L-G-O. Ok, la palabra criar es producir algo. Fíjese, es tomado de la palabra crear, que es C-R-E-A-R, crear, como Dios, Él es el creador. Entonces cuando usted va a criar, la palabra criar es tomado de la palabra criar. Ahora fíjese, entonces le pone la palabra alimentar y cuidar. Here, Jenny. Alimentar y cuidar. Cuando usted va a criar algo, usted lo va a alimentar y cuidar. Ahora le voy a preguntar una pregunta. Si usted va a alimentar a alguien, ¿verdad? Usted es el que está proveyendo, ¿verdad? ¿Está correcto? Bueno, lo que le está hablando al padre, él va a criar, él va a alimentar, él va a instruir, cuidar y producir. Porque para poder criar, se necesita de hacer todas esas cosas: alimentar, instruir, cuidar y educar. Gracias. Por eso es que en ocasiones un padre, por ejemplo, nomás en la cosa más pequeña, educar, un padre se preocupa porque su hijo sea educado. Entonces, por ahí está un padre que no cuidó que su hijo fuese educado. Y aquel hijo de aquel padre negligente ve a aquel otro hijo y a veces le tiene envidia o coraje o cuantas otras cosas. Tú estás educado y yo no estoy educado. No le culpe a usted a aquel joven. Culpe a su padre que no se paró bien para cumplir su trabajo de educar a su hijo. Es nuestra responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos. Hay muchos de nuestros hijos que ya tienen 12 años y todavía no saben escribir. Le dice usted: a ver, hermano, escríbame su nombre. Y luego cuando termina de escribir, le tiene que uno hablar al Señor. Señor, manda al profeta Daniel para que interprete lo que ha escrito. Y luego el padre se da cuenta y dice el padre: no, es que los profesores de la escuela no saben nada. Pero si su hijo está bajo un profesor que no sabe nada, no es el profesor el que tiene la culpa, es usted el que tiene la culpa. Usted dice: no, lo vamos a probar con la Biblia, hermanos. Si el padre, fíjate, 6 de Efesios, estoy en el verso 4 todavía. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Bueno, yo tomé la palabra criar de la palabra criadlos. Si los vas a criar, ¿verdad? Si fueron criados, entonces es que tú produciste algo. Depende cómo tú cuides a tus hijos, es lo que ellos van a salir. Muchos están criando fenómenos, ¿es así? Usted vigile, por ejemplo, si un hijo no recibe la instrucción, no recibe la educación, llega a hacer cuantas otras cosas. Y usted se va y dice: ¡ay, la delincuencia juvenil! Dice el profeta: ¡para abajo! No pega bien, no suena bien. Dice: no hay tal cosa como delincuencia juvenil. Es delincuencia de padres.
¿Así lo dice? Entonces, hay que ponernos el saco y quitárselo al hijo. Porque siempre estamos echándole la culpa a los hijos. ¡Ay, qué hijos tan mal criados! ¡Ay, qué padre tan mal formado! Criar. Bueno, no nomás tiene que educarlo. ¿Educarlo en qué? Educarlo en todo. Por ejemplo, el padre tiene que enseñar a su hijo aún cómo trabajar. Si no lo enseña después, la que va a sufrir va la mujer que se casa con ese muchacho. Porque cuando va al trabajo o a pedir trabajo, va con las manos en las bolsas. ¿No hay por ahí trabajito que tengas? No hay. Cuando ven con las manos en las bolsas, le dicen bye bye. Y luego viene el joven y dice, pues, no me dieron trabajo. Saca las manos de la bolsa. Pero es el padre el responsable. Usted dice, no, hermano. Mire, José era el padre putativo de Jesús. Entonces, él instruyó a Jesús en la carpintería. Jesús ayudaba a su padre en la carpintería. Eso va bajo la palabra educar. El padre es responsable porque ese hijo se eduque. No solamente educar, lo debe de cuidar, ¿verdad? El padre debe de cuidar. Por eso es que si la gente se descuida, la gente le va a dejar el cuidado de su hijo a un padrino o a su compadre, que él lo cuide. No es responsable el compadre ni el padrino, usted es el responsable. ¿De qué? De educar al hijo, de cuidar al hijo. ¿Y qué más? Instruir. Usted sabe, un niño no es lo que le nombran los boxeadores un punching bag o el costal donde se pegan los golpes. Y así son muchos padres. No saben otra más que el puntapié y el coscorrón y hasta con el codo y posible hasta le escupan en el rostro. Dice, algunos se ponen muy anchos. Tiene 6 meses mi hijo y le doy sus cintarazos. Yo creo debería de voltearte y dártelos tú primero. Porque primeramente se debe educar a ese niño, enseñarle, instruirlo, para que él vaya creciendo, ¿verdad? Vaya siendo educado. Debes tú de decirle lo que está incorrecto. Y se debe de tener paciencia. Por eso es que en las escuelas públicas hay tanta batalla. Dicen, no hay suficientes maestros. ¿Quién le contó a usted esa fábula? Sobran maestros. Pero no quieren enseñar en las escuelas porque no están enseñándole a los niños. Se soltó los zoológicos mundiales y los están mandando a las escuelas. Ahí llega el chango, llega el tigre, llega el león, llega el oso. ¿Y quiénes son esos? Son nuestros hijos. Ay, hermano, David quiere tomar el mensaje, hermano. Los padres me están viendo muy mal ya. Si no lo cree usted, lo invito a que vaya conmigo el lunes por la mañana a unas 10 escuelas. La primera cosa que hace el profesor cuando entra a la escuela, como dice en inglés, he psychs himself up. Celebra. Muy bien, niños. Hemos venido para estudiar este día por la mañana. Porque ya sabe que es una gritería tremenda. Y lo dice los padres,
esa profesora no enseña nada, pues no tiene tiempo para enseñar. Porque aún le ha quitado el derecho de darle sus cintarazos. Si le preguntamos a los niños de hoy en día, ¿cuántas veces los ha disciplinado el profesor o el superintendente o el principal de la escuela? A mí nunca. ¿Y a usted, hermano García, cuántas veces lo disciplinaron? Fueron varias. Pero yo ya sabía, ¿verdad? La primera vez que me disciplinaron yo no sabía. Me disciplinaron juntamente con otro hijo de otro ministro. Y cuando me dieron a mí mis cintarazos, con un palo, a él también dieron sus palazos, él empezó a chiflar y empezó a andar alrededor del cuarto. Y dije yo, qué tonto le van a dar otra. Y me siento yo rápido y pronto salto para arriba, porque todavía estaba ardiendo atrás. Y él ya sabía, estaba esperando que venciera un poco. Pero ahora nosotros sabemos que un profesor reprende a nuestro hijo, y lo primero que hacemos es, nadie le va a decir a mi hijo lo que tiene que hacer, y ahí va como un león feroz. Bueno, entonces, si no quieres tú que otro lo discipline, ¿por qué no lo instruyes y lo educas? Cuida de él. Ahora, estamos tratando de empezar, ¿verdad?, este tema. Disciplina en el hogar. No solamente debe de educar, cuidar, instruir, pero también debe de alimentar. Cuando nuestro niño, posible de 5 o 6 años, nos pide algo de comer, lo primero que hicimos en oído de él, perdonen el castellano, pero es la única manera que me entienden, ¡tragones! Nomás eso saben hacer, tragar, y no saben trabajar. Oye, hermano, pues ¿qué estás haciendo? Mejor haz un hoyo y sepúltalo ahí de una vez. Están matando su carácter. Están matando su vida. Si no es responsabilidad del niño de traer el pan de cada día, es responsabilidad tuya de alimentar a tus hijos. Dicen que no. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué piensa usted que le casa a alguien, pues? ¿Para andar de bonito? ¿Verdad? Para saber lo que nuestros padres pasaron. Dice, ahora ya no es el mismo tiempo de antes. Nuestros padres tenían 8, 9, 10, 11. Mi suegra tuvo, creo, como 18. Y los cuidó a todos. Ahora nomás tienen 1 o 2 y ya no pueden con ellos. Muy bien. Alimentar y cuidar, instruir y educar. A ver, abran su Biblia conmigo a Proverbios 22. Proverbios 22. Estamos hablando sobre criar. C-R-I-A-R, criar. Proverbios es después de Salmos. Proverbs. After Psalms. Proverbs. You want to sit down with Lupe? You can help her? Here? Over there? Yes? Oh, she'll help you? Okay. The Proverbs is right after Psalms, huh? Ya están listos, hermanos, 22:6 de Proverbios. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿Verdad? Entonces está hablando muy fácil aquí, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Mire, voy a tomar como un ejemplo al hermano Leiva. Lo he visto yo que él toma un serrucho eléctrico y rápido, en 2x3, poda un árbol.
digamos que él toma a un niño pequeño y le dice, ahí está el serrucho, toma el serrucho y poda esos árboles. Y no le explica, ¿verdad? Que se puede amputar o cortar un brazo, un dedo, se puede cortar un pie, una pierna, y aparte de eso puede terminar con el árbol. Usted dice, ¿es imposible? Sí, no es imposible. Porque yo he visto a un peluquero cuando empieza a cortar cabello, y lo primero que hacen un equívoco, los profesores. Toman la máquina eléctrica y se la dan. Dicen, empieza a cortar cabello. Y el hombre aquel viene con cola de pato, con un cabello bien lleno, y le dice al alumno, córtame el cabello poquito alrededor de las orejas y poquito acá atrás y púlelo bien. Sí, cómo no. Agarra la máquina, por lo menos piensa, ya la máquina se va. Porque tiene como un imán la máquina. Se va el que no sabe manejarla. Se ve muy fácil. Usted ve que el peluquero toma la máquina y le da. Dice, yo también puedo. Pues sí puede. Se la mete hasta acá. Y para componer esto se la mete acá. Al rato parece un budista. Ya no tiene pelo. Entonces tiene que ser instruido. Hay una diferencia de palabra y tenemos que fijarnos en la palabra. Primeramente se le tiene que instruir a la persona, mira, así se hace, así se le hace, ¿verdad? Igual cuando se va a enseñar a una persona a hacer tortillas, ¿verdad? Tiene que enseñársele cuánto se pone de harina, y cuánto se pone de agua, y cuánto de sal, y tiene que tener paciencia, y enseñarle cómo amasar y cómo hacer las tortillas, aunque no salgan muy redonditas, ¿verdad? Salgan como salgan, pero tiene que empezar a aprender, pero necesita de recibir la instrucción. Es un gran padre y una gran madre la que saben instruir a sus hijos. Instrúyelo. Pero hay muchos que dicen, no mamá, yo no hago tortillas, acabo me voy a casar con uno que no me le voy a dar pan. Y por eso Dios la castiga y se casa con un mexicano que no saben más que comer tortillas por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y muchas se equivocan y se casan con un norteamericano, dicen, acá voy a ir nomás pan, y es un norteamericano que le gusta tortillas. De modo que mejor la cosa es instruirlos. A las niñas, a los jóvenes, pero para instruir se necesita paciencia. Un hombre que no tenga paciencia jamás podrá instruir. Yo veo a hombres tremendos, son tremendos albañiles, pero nadie puede trabajar con ellos porque no toman el tiempo ni tienen la paciencia para instruir a otro. Y así son los padres. Esos padres, como ya saben cómo hacer la cosa, se impacientan y quieren que rápidamente sus hijos aprendan algo. Mira, así se le hace, mira. ¡Shin! Ahora, toma el serrucho. No, con paciencia, vigílalo. Estás haciéndole mal, haz de así, haz de allá. ¿A quién le toca esto? Hay que buscar la palabra de Dios para que ella nos instruya. A nosotros los padres, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿No aman la palabra, hermanos? Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la materia que quiero entrar. Abran sus Biblias a Gálatas 4, 1 y 2. Johnny, will you erase it for me? Aquí tenemos unas palabras muy hermosas. Y ahí es donde se afianza, se ancla la enseñanza de esta mañana. Disciplina en el hogar. Dice la palabra en Gálatas 4, 1 y 2. También digo,
Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el padre. Muy bien, el padre señala, y este niño está bajo tutores y curadores. A ver, otra vez, el verso 2. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, la palabra ayo es igual que un tutor o un curador, o lo que usted nombraría en inglés un maestro. La palabra ayo, usted la toma de la palabra griega paidagogos, que significa lo mismo que un tutor, un maestro de escuela, un curador o un ayo. Cuando yo empecé a ver esto desde hace tiempo, naturalmente que con una cierta luz que tiene uno, empieza uno a ver y luego lo empieza a cinchar o a apretar el mensaje. Y puedo decir que en muchas ocasiones nosotros, no los niños, nosotros los jefes, los padres, no sabemos ni en dónde estamos parados. Y a veces criticamos a una persona que recibe la luz de algo. El profeta nos enseña muchas cosas. Una de las principales cosas que nos enseña es que el ministro es llamado a predicar el evangelio. Dice, él no es llamado, o Dios no nos llamó para construir tabernáculos. ¿Lo digo, hermanos? Si lo digo, digan amén. ¿No lo saben eso? Se lo he dicho como 1000 veces. A ver, quiero oír el amén. Yo creo que saben que traigo la soga, ¿verdad? A ver, díganme amén si es que el profeta lo dijo. Digo el profeta, el Señor no nos envió a construir tabernáculos, nos envió a predicar el evangelio. ¿Fue así, hermanos? Muy bien. El Señor no nos envió a construir hospitales, nos envió a predicar el evangelio. ¿Lo digo? El Señor no nos envió a hacer o levantar o empezar escuelas públicas, nos envió a predicar el evangelio. ¿Es así? Entonces, cualquier persona que trata de hacer una de estas cosas, lo primero que hacemos es criticarlo. Pero mire usted, conforme la crianza que se llevaba a cabo, un pedagogos casi comúnmente era un siervo, un esclavo, para que me entiendan. Entre los griegos y los romanos se acostumbraba a esto mucho, y casi siempre eran esclavos de aquel jefe. Y el jefe era un hombre de negocio, tenía la posibilidad, tenía el dinero. Para poder tener criados se necesitaba de ser hombre de posesión. Posible ya tenía unos 40, 50 años. Entonces él tenía un hijo y él ocupaba a un hombre que cuidara a ese hijo. Y esto es lo que se usa en la palabra ayo. Ahora nosotros lo que hacemos, ahora nosotros enviamos a nuestros hijos a las escuelas públicas. Y no critico a nadie que envíe a su hijo a la escuela, pero sí lo critico si él espera que aquel profesor haga
lo que aquel ayo o aquel tutor o aquel curador hacía por aquel niño que estaba en sus manos. Porque en primer lugar, el padre ocupaba a un hombre que anduviera día y noche con aquel niño, vigilándolo día y noche. Ahora, si usted tiene 7 niños, tiene que tener 7 tutores. Y tiene que tener bastante dinero para poder tener 7 tutores. Entonces, al estar estudiando yo esto, veo cuán ignorantes, no estúpidos, cuán ignorantes hemos sido nosotros. La primera cosa que nosotros nos debíamos de haber preocupado es buscar a ver cómo tenemos nuestra propia escuela para instruir a nuestros hijos. Porque la primera cosa que hacemos, entregamos a nuestros niños en manos de nuestro peor enemigo. La primera cosa que viene la dama, si es una dama, viene llorando porque todas las otras damas andan en shorts, son pantalones cortos. Ellas pueden hacer y deshacer, ¿y por qué yo no? Y luego la profesora empieza a poner la cuña y empieza a hacer maltratada a esa niña. De igual nuestros niños. Y no sabemos en dónde está el mal está en nosotros. Porque no amamos a nuestros hijos suficiente o no hemos despertado a la realidad. Y yo echo la culpa primeramente a mi persona. ¿Para qué trabajo yo? ¿Para qué trabaja usted? ¿Para qué le dio Dios hijos a usted? Para criarlos. Para producir algo. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Un buen varón o una buena dama? ¿O vamos a producir un fenómeno, un león, un tigre? Depende de nosotros. Dice el profeta que aquel padre buscaba el mejor ayo, el mejor tutor. Yo voy a escoger a alguien que le enseñe a mi hijo cómo hablar en inglés. Y el tutor que les tocó es hello, ain't. Vamos, let's go to the morning. To drink the water. ¿Verdad que no vas a saber hablar inglés? Se va a buscar a alguien que sepa hablar en inglés. Si quiere que su niño aprenda inglés, igual el castellano. Yo tengo a mi hijo estudiando el castellano. Órale, carnal, vamos al chante, pues. Es lo que está aprendiendo. Debe de vigilar a ver quién es el que está enseñando a su niño. ¿Cuántos de nosotros, empezando con su servidor, conoce a los profesores de sus niños en las escuelas? Les escriben una notita, nunca nos paramos. Y al rato, nuestros niños andan ahí, ya con el cigarrillo de marihuana, con la yesca, como le quiero usted nombrar, escondido. ¿Qué pasó con mi niño? Pues no tomaste cuidado desde que nace. Tienes que empezar a vigilar, a ver qué es lo que está haciendo tu niño. Entonces, ¿para qué trabajamos? Para poder criar a nuestros niños. Cuando el Señor le da a un hombre o una mujer, le voy a preguntar yo a usted, ¿quién es responsable por esa mujer? ¿Quién? No oigo. No oigo todavía. No quieren decirlo, ¿verdad? Porque quieren hacer lo mismo que hizo Adán. La mujer que me diste, bueno, él tenía culpa, o tenía razón más bien, porque Dios le dio esa mujer. Pero la que tú tienes no te la dio Dios, la conseguiste tú. ¿Amén, hermanos? No oigo muy bien. Entonces, ¿quién es responsable
por esa mujer? A ver, no oigo. Bueno, necesito que me ayude, hermano. Entonces, ¿quién es responsable por esos niños? A ver, ajá, es el padre. ¿Por qué piensa usted que el profeta dice que él recibió esta enseñanza de aquel hombre que tenía ganado? Y luego por ahí estaba comprando ganado y estaba una vaca, ¿verdad? Y tenía los ojos desparramados. Y dijo aquel hombre, esa vaca nunca va a ser una madre a sus becerritos. Ya ustedes oyeron al hermano Jimmy cómo explicó el otro día. Entonces, cuando tú buscas a una mujer, debes de buscar una mujer que no tenga los ojos desparramados, porque nunca va a ayudarte con tus niños, y Dios te hace responsable por tus niños y te hace responsable por tu mujer. De modo que tienes dos cargas ahí, tu mujer y tus niños. ¿Qué es lo que debe hacer el padre? Si sale a trabajar por ahí, en cuanto llega a la casa, sentarse a la mesa. Es lo que hace la mayoría de ellos. Se sientan a la mesa. Mis frijoles, mis tortillas, mis chiles, y las quiero bien calentitos. Y si no, le tira para atrás con el plato a la mujer. ¿Por qué no la llama? La abraza. Llama a los niños. Le dice, mami, ¿cómo se portaron los niños el día de hoy? Oh, Enrique fue muy obediente, pero Billy se portó muy mal. A ver, Billy, ¿por qué te portaste mal? Pues el diablo me zarandeó. A ver, ¿por qué te zarandeó el diablo? Hay que hablar, ¿verdad? Hay que investigar la cosa. No, es que mi amiguito así lo zarandea el diablo en la escuela y yo pensé seguirle. No, mijo, mira, aquí habla la palabra esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, ese hombre empieza a cumplir con su responsabilidad. Usted me dice, hermano García, no es así. Sí, hermano. ¿Sabía usted que un padre descuidado lo pone el profeta igual que un hombre que ande en la droga? Lo que sucede con nosotros es que andamos tratando de quitarle la mota al que anda con la droga, y nosotros tenemos la viga en la casa. No, hermano. Nosotros los hombres somos responsables por nuestros hijos. Yo me recuerdo, hermano, cuando yo era niño. Bueno, no era ni tan niño, ya teníamos 13 años. La primer desbalagada que me di por ahí, y por ahí se dio cuenta uno de los diáconos que andaba chupándole la cola al diablo, como quiero nombrarle, andaba ya fumando. Y luego pronto sabía yo que iba a decirle a mis padres, y pronto corro. Y la primera cosa que hago es, le digo a mi mamá, mamá, van a contarle una mentira mía, pero no se crea. Y luego me dice, hijo, ¿cómo necesitas un baño? Tenía ya casi 13 años y todavía me bañaba. Usted dirá, ay, hermano, tan grandotes, hay niños ahorita en este tiempo que tienen 20 años y la madre los debía de bañar, porque no saben bañarse. Y mientras no sabe bañarse un niño o una niña, los padres son responsables porque tome un buen baño ese niño. Mi madre empezó a jabonarme, a lavarme la cabeza y dejé que entrara un poco de jabón a mi boca para que se limpiara la boca, y ya cuando se me lavó la boca y dije, mire mamá, usted puede ver que no andaba fumando porque ni olgo a cigarro. Entonces cuando llegó la noticia a mi padre, llegó mi padre a mi madre y le digo, oye, Santonia, creo que por ahí me dieron la razón que Bernabé andaba fumando. ¿Tú qué me dices? Ólelo, está limpio, es un crimen.
llegó conmigo. Oye, a ver, él llegó con la madre. Porque la madre o su esposa es la que se queda en casa y es la que tiene que darle el reporte. ¿Cómo se ha portado aquel niño o aquella niña? Y el padre inmediatamente debe de investigar, ondear la cosa y sacar el veneno, quitar la astilla. Si se necesita sobar. Y rápido. Porque si no quita el veneno inmediatamente, se va pudriendo, va cundiendo, es como un cáncer. A veces nuestros hijos van caminando con ese cáncer y nosotros estamos más ciegos que un murciélago. No podemos ver el cáncer, no podemos ver la enfermedad. Yo les amonesto en esta mañana, por medio de la palabra de Dios, que compren colirio y se pongan en sus ojos y quítense las lagañas y reconozcan el deber que tienen ante Dios. Porque cuando el Señor nos llame a cuenta, no va a llamar a los niños, no va a llamar a la mujer, va a llamar al Padre. Por eso es que los jóvenes deben de fijarse a quién escogen para que sea su mujer, porque ella es escogida para ser compañera con él en criar a los hijos que Dios les ponga en sus manos. ¿Lo que leen, hermanos? Se me fue el tiempo. Voy a orar. Disciplina en el hogar. La siguiente ocasión continuo y voy a empezar a leer del mensaje del profeta para que vea usted qué sencillo es este mensaje. Es un mensaje de restauración el cual Dios prometió enviar. Debe de haber disciplina en el hogar. Si acaso hemos estado equívocos, errados, dice el profeta en el mensaje, posible fue el gran y poderoso conquistador. Si no fue ese, fue la sepultura o el entierro, donde hace un llamamiento al altar y dice: ¿y qué de ustedes, padres, que no han tenido el altar familiar? No dice ¿qué de ustedes, pastores? Dice ¿qué de ustedes, padres, who have backslidden, que han caído para atrás y no tienen el altar familiar? ¿Por qué? Porque dice, se necesita, dice. Por eso hay tanta delincuencia juvenil, porque no hay altar familiar. Tenerlo, hablar con nuestros hijos, a ver qué es lo que hay mal allí. Oremos a Dios, hermanos. Allí donde está usted, incline su corazón a Él y clame por misericordia. Dígale: Dios divino, posible no he entendido muy bien el mensaje de esta mañana. El hermano García apenas empezó y ya tiene que terminar. Pero tú revélamelo, Señor. Ayúdame a regresar a mi lugar como padre. Ayúdame como madre quedarme en mi lugar al lado de mi marido, para que nuestros hijos sean protegidos. Pídele a Dios en tu corazón. Querido Padre Celestial, yo te presento a esta audiencia. Parece como que apenas empieza uno a vocear la palabra y se le llega el tiempo a uno. Señor, yo amo a esta gente. Señor, no puede uno culpar a la gente, sino que uno mismo, Señor, por no traer bastante instrucción, a veces nuestros hermanos carecen de la inteligencia necesaria para guiar a sus hijos. Yo juntamente con ellos, Señor, vengo a ti en humillación, pidiendo que nos perdones y nos ayudes, Señor, a levantar en alto este mensaje, al aplicar esta palabra a nuestras vidas. Señor, tomar un inventario de nuestro hogar, de nosotros, en una manera apacible, amable. Muchos de mis hermanos ya lo empezaron y se puede ver el cambio en sus hogares. Pero, Señor, no queremos algo mediocre,
sino más bien queremos la plenitud de tu palabra en nosotros para salir avante. Bendice a nuestros niños, Señor. Perdónanos por haberlos descuidado. Señor, quita todo veneno que pueda haber en la mente de ellos. Bendice, Señor, a Lupe. Yo sé que no me entiende totalmente en el castellano, pero él llora en su corazón por sus hijos. Él ve, Señor, el error que se ha cometido y él aclama a ti por misericordia. Cuando el hombre hace esto, tú no le imputas el pecado, sino más bien cumples tu palabra, porque así lo has declarado a través del profeta, cuando dice: el que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Señor, aplica esa palabra en cada uno de nosotros, igual como en la vida del hermano Lupe. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar el número 43 de Maranata. Él volverá. Aman al Señor, hermanos. Creen que la palabra de Dios es la verdad. Dispuestos a seguir la palabra, hermanos. En donde estamos errados, hay que corregir el error y ver a Jesucristo, quien es el blanco de la soberana vocación. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. Número 43. No existía esperanza en mi vida, no era feliz. Pero gracias a Dios que nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida, Jesús ha puesto en mi ser. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo que grande, que quiero que veas también. Tu palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Él vendrá por su iglesia, que dicha tan grande será. Una iglesia sin mancha ni arruga, Él te llevará. Por lo tanto, ay,